Hola a todos, mi nombre es Richard José Gómez de la Rosa y este es mi trabajo de investigación para obtener el grado de especialista en pediatría de la Universidad Libre Excepcional Cali. Se titula Perfil clínico y microbiológico de la infección respiratoria aguda en una institución pediátrica de Cali, Colombia. Los asesores para la presente investigación fueron el doctor Juan Pablo Rojas Hernández, infectólogo pediatra de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, y el doctor José Fernando Gómez Urrego, coordinador del programa de especialización en pediatría de la Universidad Libre Excepcional Cali. La infección respiratoria aguda es causa principal de mortalidad infantil, especialmente en países en vía de desarrollo donde no hay una adecuada cobertura vacunal. Existen constantes problemas nutricionales, dificultad para el acceso a servicios de salud y constantes deficiencias higiénico-sanitarias. Se estima que anualmente fallecen 1,5 millones de personas por infección respiratoria aguda, cifra que se puede duplicar en países de bajos recursos. En Colombia, la ira es la quinta causa de mortalidad en la población general y se ubica entre las tres primeras causas en menores de 5 años. La pandemia por SARS-CoV-2 expuso aún más las amenazas potenciales de los virus respiratorios y modificó los perfiles epidemiológicos usuales de cada institución, razón por la cual es necesario establecer el comportamiento de la ira durante y posterior a la emergencia sanitaria, lo cual nos lleva a nuestra pregunta de investigación sobre cuál es el perfil clínico y microbiológico de la infección respiratoria aguda en una institución pediátrica de Cali, Colombia, del 2020 a 2022. Nuestro objetivo general era caracterizar el perfil clínico y microbiológico de la infección respiratoria aguda en una institución pediátrica de Cali, Colombia, y nuestros objetivos específicos eran caracterizar la etiología de los pacientes con IRA, comparar la etiología según número de microorganismos identificados con las características clínicas y paraclínicas de los pacientes con IRA, y finalmente realizar un análisis de mortalidad, para lo cual se planteó un estudio observacional de corte transversal retrospectivo en pacientes menores de 18 años que consultaron a la Fundación Clínica Infantil Club Noel durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2022. Se incluyó el universo de pacientes que cumplían con los criterios de selección y no se realizó muestra ni muestreo, y se incluyeron aquellos pacientes que tenían registro positivo con identificación y aislamiento microbiológico y que además contaran con historia clínica dentro de la misma institución, debido a que el laboratorio procesa muestras por particular. Y se excluyeron aquellos pacientes que tenían infección respiratoria aguda asociada al cuidado de la salud. En nuestro manual operacional, primero se realizó el protocolo de investigación, fue aprobado por el Grupo de Investigación en Pediatría GRIMPET, por el Comité de Ética de Investigación de la Fundación Clínica Infantil Club Noel mediante el acta 234 y el Comité de Ética de Investigación de la Universidad Libre Excepcional Cali. Además, obtuvo autorización por parte del área de laboratorio clínico y estadístico de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Se recolectaron los datos y se exportaron en una matriz de Excel Office 365 y el análisis estadístico se hizo mediante el programa IBM SPS versión 28. Finalmente se hizo la elaboración del producto final y actualmente nos encontramos en el proceso de publicación de resultados. Durante el periodo de estudio consultaron a la Fundación Clínica Infantil Club Noel 54.909 pacientes con CIE-10 relacionados con IRA. En la gráfica observamos el número de consultas durante los tres periodos de estudio, observando una caída importante del número de consultas en marzo de 2020 relacionado con las medidas de confinamiento durante este periodo por la pandemia por SARS-CoV-2. Durante 2021 el número de consultas comienza a aumentar de forma significativa. Sin embargo, el mayor número de consultas lo encontramos en el periodo 2022, donde encontramos dos picos importantes en mayo del 2022 y en septiembre del 2022, donde se registraron 3.500 consultas a causa de infección respiratoria aguda. Del total de las consultas, la mayor proporción la representaron los pacientes preescolares, que comprenden a pacientes entre los 2 y los 5 años, y de esto la población de 2 años representó el grupo más grande con un 32%, seguido por la población de 3 años con un 30%. Del total de las consultas, que fueron 54.909, se le tomó muestra con el fin de identificar el agente etiológico causante de la infección respiratoria aguda al 69,07%, es decir, a 37.928 pacientes. Estas muestras se repartieron entre antígeno para SARS-CoV-2, PCR para SARS-CoV-2, antígenos para influenza A y B, antígeno para virus respiratorio sincitial y paneles respiratorios y paneles de neumonía a través de PCR múltiples anidados.
Del total de las muestras tomadas, se obtuvo resultado positivo en 4.762 pacientes que cumplían con los criterios de selección y se incluyeron para el análisis estadístico. Se excluyeron en total 33.166 pacientes que tenían resultado negativo o que no contaban con historia clínica dentro de la misma institución. En esta gráfica vemos el comportamiento de los diferentes identificaciones y aislamientos microbiológicos durante el periodo de estudio dividido por el año 2020, 2021 y 2022. Virus respiratorio sincitial fue el agente etiológico más identificado en los tres periodos de estudio. Sin embargo, durante el periodo 2022 disminuyen el número de casos como observamos en la imagen. El segundo agente más identificado fue SARS-CoV-2, que tuvo un comportamiento en paralelo a virus respiratorio sincitial, debido a que cuando disminuye virus respiratorio sincitial, como observamos a finales del 2020, aumentan los casos de SARS-CoV-2. Después del periodo a mitad de 2021 y durante todo el periodo 2022, los casos de SARS-CoV-2 disminuyen de forma progresiva. El tercer agente etiológico más identificado fue influenza, tanto el subtipo A como el subtipo B, predominando el subtipo A con picos en el periodo de enero del 2020 y picos en el periodo de diciembre y enero del 2021 y 2022. Le siguen en orden de frecuencia rinovirus, enterovirus y adenovirus, los cuales tuvieron un comportamiento estable durante los tres periodos. Sin embargo, observamos un aumento importante del número de casos a finales del 2022, tanto de adenovirus como rinovirus. Le sigue en orden de frecuencia infecciones por parainfluenza, en el cual incluimos tanto para influenza 1, 2, 3, 4, infecciones por otras bacterias, metaneumovirus, infecciones por otros coronavirus diferentes a SARS-CoV-2, infecciones por Haemophilus influenza y finalmente infecciones por Streptococcus pneumoniae, que representó la minoría de los casos. Debido a la heterogeneidad de las diferentes identificaciones y aislamiento microbiológico, se realizó una clasificación agrupándolos en 5 categorías para el análisis estadístico. En el grupo A incluimos aquellos pacientes que tenían infecciones por un solo virus. En el grupo B corresponden a pacientes que tenían infección por una sola bacteria. En el grupo C a pacientes que tenían tanto infecciones por muchos virus con infecciones por muchas bacterias. En el grupo D a pacientes que tenían infecciones por varios virus sin infección bacteriana. En el grupo E corresponde a pacientes que tenían infección por varias bacterias sin coinfección por virus. El mayor número de pacientes se encontraba en el grupo A, que corresponden a infección por un solo virus, siendo esta la etiología más frecuente de la infección respiratoria aguda en nuestro medio. Le sigue la infección poliviral y en tercer lugar la coinfección por varios virus con varias bacterias. No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto al sexo en los diferentes grupos analizados y la edad mediana de los pacientes fue entre 1 y 2 con un valor de P estadísticamente significativo. El grupo más afectado fue la población lactante en los 5 grupos analizados. Sin embargo, en la población preescolar fue la más afectada para las infecciones por una sola bacteria con un valor de P estadísticamente significativo. No hubo diferencia en cuanto al compromiso del tracto respiratorio superior, ya que el valor de P no fue estadísticamente significativo, y en cuanto al compromiso del tracto respiratorio inferior, se encontró mayor afección en los pacientes que tenían infecciones bacterianas tanto por una sola bacteria como por varias bacterias con un valor de P estadísticamente significativo. Sin embargo, en el 69.9% de los pacientes con infecciones polivirales y en el 46.6% de los pacientes con infección por un solo virus tuvieron compromiso del tracto respiratorio inferior. En cuanto a la comorbilidad, la ausencia de comorbilidad fue la más frecuente en los 5 grupos analizados y la comorbilidad no respiratoria fue más frecuente que la comorbilidad respiratoria. Dentro de las comorbilidades no respiratorias, la comorbilidad neurológica fue la más frecuente, presentándose en 250 de los pacientes analizados, seguido por la comorbilidad renal y la hematológica en tercer lugar, con un valor de P estadísticamente significativo. Además, la comorbilidad no respiratoria se relacionó con infecciones por una sola bacteria, infecciones por varias bacterias con varios virus e infecciones por varias bacterias.
El uso de antibiótico se presentó en la totalidad de las infecciones bacterianas, sin embargo, en el 46,8% de las infecciones polivirales y en el 12,8% de las infecciones por un solo virus se prescribió antibiótico con un valor de P estadísticamente significativo y en los cuales no se encuentra justificado su uso. El ingreso a UCI fue superior en las infecciones bacterianas tanto por una sola bacteria como por varias bacterias y varios virus y las infecciones por varias bacterias con un valor de P estadísticamente significativo. Sin embargo, el 39,1% de las infecciones polivirales también requirieron ingreso a unidad de cuidados intensivos. El requerimiento de oxígeno también fue superior en las infecciones bacterianas con un valor de P estadísticamente significativo y la estancia hospitalaria fue superior en las infecciones bacterianas e inferior en las infecciones por un solo virus con un valor de P también estadísticamente significativo. En cuanto a las variables paraclínicas analizadas, se encontró mayor leucocitosis, aumento de reactantes de fase aguda como proteína C reactiva en las infecciones bacterianas, tanto por una sola bacteria como por las infecciones por varias bacterias, y menor recuento de leucocitos y menor elevación de proteína C reactiva en las infecciones por un solo virus con valores de P estadísticamente significativos. Y en cuanto a los hallazgos en la radiografía de tórax, a los pacientes que se le tomó este examen, la mayoría de las pacientes con infecciones virales presentaron infiltrado intersticial sin consolidación y las infecciones bacterianas presentaron consolidación con y sin efusión pleural, tanto en las infecciones por una sola bacteria como las infecciones por varias bacterias y las infecciones por varias bacterias y varios virus con valores de P estadísticamente significativos. En cuanto al análisis de mortalidad, se pudo establecer que el compromiso del tracto respiratorio inferior, el uso de oxígeno, el ingreso a unidad de cuidados intensivos, el uso de antibióticos y pertenecer al grupo B que corresponden a infecciones por una bacteria, se asocian a mayor mortalidad con intervalos de confianza que atraviesan la unidad, es decir, que son verdaderas asociaciones. También se pudo establecer como factor de riesgo ser hombre lactante y el compromiso del tracto respiratorio superior. Sin embargo, los intervalos de confianza no atraviesan la unidad, por lo que no se puede establecer una verdadera asociación. En cuanto a la discusión, entonces la infección respiratoria aguda continúa siendo una causa importante de morbimortalidad en la población colombiana. Solo durante el periodo de estudio en el Instituto Nacional de Salud se reportaron 17 millones de consultas en la población general a causa de infección respiratoria aguda, evidenciando un incremento durante el periodo 2022 que representa el 45,2% del total de las consultas. En nuestra investigación se evidenció también un incremento del número de consultas durante el periodo 2022, representando el 49,1% de las 54.900 consultas reportadas. Para el Instituto Nacional de Salud, la mayor prevalencia de infección respiratoria aguda se encuentra en los pacientes menores de un año, seguido de los pacientes de un año y los pacientes entre los 2 y los 4 años, que es muy similar a lo encontrado en la presente investigación, en el cual el mayor número de consultas se presentó en pacientes de 2 a 5 años, como observamos en las gráficas anteriores. Sin embargo, la mayor identificación etiológica se encontró en los pacientes de un mes a 2 años, en el cual son pacientes que van a tener un compromiso severo del tracto respiratorio que obliga al clínico a establecer el agente etiológico para establecer conductas, principalmente el uso de antibióticos. No hubo predilección de sexos, ya que no hubo un valor de P estadísticamente significativo y esto es acorde a lo encontrado en la literatura. Durante el 2020, al Instituto Nacional de Salud, mediante las pruebas de laboratorio reportadas mediante vigilancia centinela, se reportaron una positividad para el 31,1% positivo para influenza, principalmente el subtipo de influenza H1N1, seguido por el subtipo influenza B. Además, se identificaron 1.642.775 casos de SARS-CoV-2. En la presente investigación, virus influenza también fue el agente etiológico más identificado durante el periodo 2020, representando el 37,4% de las muestras positivas, con también predominio del subtipo A, con un total de 604 casos. Le siguió en orden de frecuencia virus respiratorio sincitial, SARS-CoV-2, rinovirus enterovirus y adenovirus.
Durante el periodo 2021, virus respiratorio sincitial fue el agente etiológico más identificado tanto a nivel nacional como en la presente investigación. Al Instituto Nacional de Salud se reportaron 52,6% de muestras positivas para virus respiratorio sincitial y en la presente investigación se reportó 52,5% de muestras positivas. En segundo lugar encontramos a SARS-CoV-2 y en tercer lugar influenza, que pasó de estar en el primer lugar durante el periodo 2020 a estar en el tercer lugar durante el periodo 2021, principalmente en el subtipo de influenza A y representando el 12,3% de los casos positivos en la presente investigación. Le sigue en orden de frecuencia rinovirus, virus para influenza y infecciones por otras bacterias, y adenovirus, que se encontraba en el cuarto lugar en el periodo 2020, pasó a estar en el sexto lugar solamente con 5 casos reportados durante el periodo 2021. Durante el periodo 2022, virus respiratorio sincitial continuó siendo el agente etiológico más identificado. Sin embargo, disminuye de forma significativa el número de casos. Pasó a tener 52,5% del total de las muestras positivas a tener 25,6% de las muestras positivas, que también se evidenció en lo reportado por el Instituto Nacional de Salud, en el cual durante el periodo 2021 representó el 52,6% y durante el periodo 2022 el 28,1% de las muestras positivas. Durante el periodo 2022, además, observamos resurgimiento y aumento del número de casos de otros agentes etiológicos poco identificados durante periodos anteriores, como es el caso de rinovirus, adenovirus y otras infecciones por otros virus. Adenovirus pasó de estar en el sexto lugar en el 2022 con solamente 5 casos reportados a encontrarse en el cuarto lugar durante el periodo 2022 con 248 casos reportados, que representaban el 10,3% de las muestras positivas. Y rinovirus pasó de tener durante el periodo 2021 4,4% de las muestras positivas a tener durante el periodo 2022 13,4% de las muestras positivas. El compromiso del tracto respiratorio superior no tuvo diferencias estadísticamente significativas, y esto es acorde a lo reportado por la literatura, como el estudio realizado por Córdoba y colaboradores, quienes reportaron compromiso del tracto respiratorio superior en el 91,4% de las 1.234 historias clínicas analizadas. Y el compromiso del tracto respiratorio inferior fue mayor en las infecciones bacterianas, con diferencia estadísticamente significativa, que también es acorde a lo reportado por la literatura, como el estudio de Mendoza y colaboradores, quienes reportaron bronquiolitis en el 23,3% de los pacientes analizados y neumonía en el 4,3%. La comorbilidad no respiratoria fue la más frecuente en nuestra investigación, y de esta la comorbilidad neurológica la más prevalente. El 60,9% de los pacientes con infecciones por varios virus y varias bacterias tenían comorbilidad neurológica, y en el 64,7% de las infecciones por dos o más bacterias también tenían comorbilidad neurológica. Es, Sin embargo, por ser un estudio de tipo descriptivo, no podemos establecer asociaciones así tengan valores de P estadísticamente significativos, por lo que se requieren otro tipo de estudios con cálculo de muestras, de tipo de casos y control para analizar este tipo de variables. En otros estudios se han evaluado otras comorbilidades y se ha encontrado asociado a ira grave el bajo peso al nacer, la desnutrición, tener fumadores en casa y tener hermanos mayores. En cuanto al uso de antibióticos, la Organización Mundial de la Salud justifica el uso de antibióticos solo en el 10 al 15% de las infecciones respiratorias, ya que la mayoría de la etiología es de origen viral. En la presente investigación se prescribió antibiótico en el 19,4%, lo cual equivale a 928 pacientes que recibieron antibiótico, lo cual está por encima de lo justificado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también en la mayoría de los casos se encontraba justificado el uso de antibióticos en infecciones bacterianas. Sin embargo, en el 46,8% de los pacientes con infecciones por varios virus recibieron antibióticos en los cuales no se encuentra justificado su uso. Los reactantes de fase aguda como PCR y leucocitosis se encontraron elevados principalmente en infecciones bacterianas con valores de P estadísticamente significativos.
Otros estudios han evaluado la sensibilidad y la especificidad de estos marcadores para predecir infección bacteriana y han encontrado sensibilidades y especificidades variables y rara vez los valores predictivos negativos alcanzan un 80%. Lo que quiere decir que un número importante de pacientes con infecciones virales van a tener leucocitosis y aumento de PCR y no predicen el aislamiento de una bacteria o el infiltrado en una radiografía de tórax. Sin embargo, nuevamente, por ser un estudio de tipo descriptivo, no podemos determinar la sensibilidad y la especificidad de estos dos marcadores para predecir la infección bacteriana, por lo que se requieren otros estudios enfocados a esta variable. La radiografía de tórax con consolidación con y sin efusión pleural fue más frecuente en las infecciones bacterianas y esto es acorde a lo encontrado en la literatura, en el cual se ha evidenciado consolidación en el 57.1% de las infecciones bacterianas y en el 43% de las infecciones virales. El infiltrado intersticial sin consolidación fue el hallazgo radiológico más frecuente en las infecciones virales con un valor de P que es estadísticamente significativo, como observamos en las tablas anteriores. El ingreso a UCI fue superior en las infecciones bacterianas, sin embargo, el 39.1% de los pacientes con infecciones por dos o más virus requirieron ingreso a UCI, lo que nos indica que no solamente las infecciones bacterianas pueden tener un compromiso grave en esta enfermedad. Esto es acorde también a lo encontrado en la literatura, como el estudio de Sabonier y colaboradores, quienes encontraron que el principal diagnóstico de ingreso a unidad de cuidados intensivos fue la neumonía bacteriana. La estancia hospitalaria fue superior en las infecciones bacterianas con un promedio de 21.7 días. Otros estudios han evaluado que la edad del paciente, pacientes institucionalizados, la prematurez, hipertensión pulmonar o la hipoxia en el momento del ingreso reducen la velocidad de ingreso. No se encontró en la literatura estudios que evaluaran la estancia hospitalaria con relación al número de agentes identificados o con relación a la etiología de la infección respiratoria aguda. Y en cuanto a la mortalidad, durante la presente investigación fallecieron 28 pacientes. El Instituto Nacional de Salud reporta 32 muertes en pacientes menores de 5 años durante los 3 periodos de estudio, que es muy cercano a la mortalidad registrada en la presente investigación, lo cual nos habla de un subregistro de la mortalidad asociada a infección respiratoria aguda. Finalmente, y a modo de conclusión, la infección respiratoria aguda continúa siendo una causa importante de morbimortalidad. Virus respiratorio sincitial, SARS-CoV-2 e influenza fueron los agentes etiológicos más identificados en los 3 periodos del estudio, con un aumento en la incidencia de infecciones porivilares y resurgimiento de otros agentes como rinovirus enterovirus, adenovirus, parainfluenza, metaneumovirus e infecciones bacterianas durante el periodo 2022, posiblemente debido a la no exposición inmunológica durante este periodo. Se logró establecer la identificación de un solo virus como la etiología más frecuente de la infección respiratoria aguda, seguida de la infección poliviral y la coinfección por varios virus y varias bacterias. Las infecciones bacterianas con o sin con coinfección viral se relacionaron con mayor compromiso del tracto respiratorio inferior, leucocitosis, aumento de proteína C reactiva, consolidación con y sin efusión pleural, mayor estancia hospitalaria, requerimiento de soporte de oxígeno, ingreso a UCI y uso de antibióticos. Y se estableció como factores de riesgo de mortalidad el ingreso a UCI, el uso de antibióticos, tener una infección bacteriana y el compromiso del tracto respiratorio inferior con intervalos de confianza que no atraviesan la unidad, es decir, que son verdaderas asociaciones y con diferencias estadísticamente significativas. Muchas gracias.